estamos? Buenos días, hermanos. Abriendo este domingo con alabanzas, con harta energía. Y bueno, estamos en confinamiento, pero solo en él tenemos libertad. A pesar de estar encerrados y de una manera responsable, porque es un deber cívico, también estamos juntos a través de esta maravilla que es el internet para poder festejar este domingo tan especial que es el domingo en el que recordamos que nuestro Señor resucitó luego de haber luchado contra la muerte, luego de haber luchado contra Satanás. Él pudo imponerse con su poder y resucitó. Y hoy día estamos justamente para celebrar eso. Y no solo para celebrar eso, sino para clamarle al Señor, para clamarle en un momento especial y pedirle al Señor que sea nuestra tierra, como dice la siguiente canción. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarme, te inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración, a ti levanto mi clamor. Porque solo tú tienes el control. Porque solo tú sabes cuál es el camino, Señor. Sana esta tierra. Sánanos.
humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona, libre de Dios, sana nuestra tierra, 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 con tu amor. Sánanos, Señor, tu misericordia, somos tu pueblo. Buenos días con todos y con todos. Para los que no me conocen, yo soy el pastor Luis Yuen de la Iglesia Bíblica Bautista Jesús da Vida. A partir del día de hoy estaremos relanzando el fanpage de nuestra iglesia. Usted nos puede ubicar con este nombre, Iglesia Bíblica Bautista Jesús da Vida Callao. Entonces ya sabes dónde nos puedes encontrar, ya sabes en qué espacio vamos a estar promocionando las prédicas, la alabanza, las acciones de nuestra iglesia, a la cual están invitados todos. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos, amigos, a las personas que quizá por alguna razón nos regalan un precioso minuto de su tiempo para estar con nosotros, muy agradecidos. Este domingo, hoy día, queremos hacerles ver y reflexionar sobre una de probablemente la más grande celebración que tiene el cristianismo, que es la resurrección. Como ustedes saben, hubo un tiempo de pasión, muerte, sepultura, pero la más grande acción del cristianismo, que ha sido predicado por 21 siglos, es la resurrección. Hoy domingo quiero hablarles acerca de ese tema. Mientras algunos se van añadiendo y van llegando, déjenme decirle que el mundo cristiano tiene que unirse en oración. No es fácil vivir estos tiempos de pandemia, de un distanciamiento social, no es fácil lo que estamos pasando todos, no solo aquí, sino en todo el mundo. Les animo a que la fe crezca, a que el ánimo crezca, a que el gozo del Señor esté en tu vida como en la mía. Y ánimo, tenemos que salir adelante de esto. Bien, como dije, vamos a tener ahora una meditación que nos habla justamente del tema de la resurrección, ¿no? En el libro de Romanos, el capítulo 6 de Romanos, quiero referirme específicamente a uno o dos textos de este libro, donde precisamente se habla de la resurrección. Capítulo 6, el versículo 8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acabo de leer la epístola del Evangelio de Romanos, capítulo 6, y hemos leído desde el versículo 8 al versículo 11. Habla
habla claramente de un Cristo resucitado, versículo 9, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La epístola de Romanos muestra contundentemente lo que el cristianismo llama la resurrección de Cristo. Probablemente muchos de nosotros quizás miramos y decimos con escepticismo, ¿cómo puede alguien que ha muerto después de 3 días resucitar? Esa es la parte central del cristianismo. Eso es lo que da esperanza, eso es lo que nos lleva a nosotros a reunirnos cada domingo, el día de la resurrección. Estamos hablando de un domingo de resurrección, estamos hablando de un tiempo especial, estamos hablando de un momento en que Dios partió la historia, hizo que este Jesús que estuvo sepultado, que estuvo muerto, que los discípulos se habían retirado cada uno a hacer sus quehaceres, vuelve la esperanza, vuelve la vida, vuelve otra vez a brillar la vida, porque la vida vence a la muerte. Por eso es tan importante el mensaje del Evangelio en cuanto a la resurrección. Pero ¿cómo empezó esto? Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, un profeta grande del Antiguo Testamento, en el capítulo 61 de Isaías, nos habla que Jesús empezó primero con un querigma. La palabra querigma quiere decir un anuncio, una proclamación, una predicación. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y me ungió Jehová, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar quebrantados de corazón, a publicar libertad de cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Este texto del rollo de Isaías fue el que Jesús lee precisamente en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 4, ustedes lo pueden leer después. Jesús se para en una sinagoga, ya con sus 30 años cumplidos, y vuelve a leer el mismo texto de Isaías. Esta referencia profética es mesiánica. Cuando hablo de Mesías, hablo de Cristo. Cristo, Mesías, una palabra en hebreo, otra en griego, ambas significan ungido. Entonces el ungido de Dios no es cualquier ungido, es el ungido de Dios, es el esperado, es el Mesías que por siglos habían sido anunciado y que ahora daba pie a su cumplimiento. Jesús dice: yo he venido acá a predicar a aquellos que están quebrantados, a aquellos que están desanimados, a aquellos que no tienen esperanza, a aquellos que son pobres y cada día pelean por un pan. A ellos he venido a traerles unas buenas nuevas. Estas buenas nuevas se transformaron en el Evangelio. Jesús empieza este ministerio proclamándose como el Mesías esperado en una sinagoga. Por supuesto, hubo reacciones. Los judíos recalcitrantes ortodoxos se atrevieron a decir que era una blasfemia. Mas Jesús, imponiendo su autoridad como Hijo de Dios, salió en medio de ellos y siguió su camino, predicando por Galilea, predicando más allá de Galilea, llegando esporádicamente a veces a Jerusalén, saliendo a veces de los territorios de Palestina, y Jesús cumplió su ministerio hasta que llegó el fin. Como es sabido, estos días de Semana Santa recordamos su muerte, justamente en la fiesta de la Pascua. Acuérdese usted que en el Antiguo Testamento los judíos mantenían en la fiesta de la Pascua la entrega de un cordero sacrificial por la familia. Este corderito tenía que ser entregado por cada familia y se cumplía con la orden establecida de que esa fiesta debía ser llevada de generación a generación y por los siglos de los siglos. Cuando Jesús se aparece frente a Juan el Bautista, recuerden ustedes que Juan le llama: tú eres el Cordero de Dios. Entonces, este Cordero debía ser entregado en una Pascua. Y precisamente Jesús llega al momento final de su existencia. El proceso judicial que se le hace se inicia en el día de la Pascua. Él es crucificado en la Pascua judía, porque era el Cordero de Dios que estaba esperado. Ahora me comprende, todo estaba perfectamente planificado. Dios no deja detalles al aire, todo estaba planificado. Entonces, cuando Jesús entra a este proceso de juicio, cuando va a Pilatos y Pilatos dice: bueno, ustedes decidan, y se lava las manos, sabemos la historia. Esto marca el fin de Jesús. Es entregado a la crucifixión,
es vituperado por todos, es el escarnio de los soldados, del pueblo y los judíos ortodoxos y la clase sacerdotal. Y Jesús, una vez muerto, es llevado a una tumba por José de Arimatea, ustedes saben ese detalle, pero aquí viene el hecho. La gente muy cercana a los sacerdotes, y los sacerdotes dicen a la autoridad romana, no voy a hacer que lo saquen y lo escondan y digan que ha resucitado. Motivo por el cual entonces el romano, autoridad de aquel entonces, pone una guardia romana, entre 4 a 6 soldados, que protejan la tumba y nadie se atreva a venir de noche y sacar el cadáver y pintar una historia fabulosa, una historia extraordinaria de que Jesús había resucitado. Dicho esto, Jesús resucita, los soldados se espantan, la luz fulgurante de la vida vuelve a brillar en esa tumba fría, y luego tenemos la resurrección. El apóstol Pablo, después de unos años, en el capítulo 6 de Romanos, nos dice, habiendo resucitado Cristo de los muertos, ya no muere, ya no muere. El que estuvo muerto y resucitó, que es Jesús, y volvió a la vida, que es Jesús, este Jesús glorificado, ya no muere. Entonces tenemos un mensaje contundente. La piedra angular de todo esto es Cristo, pero ya no es el Cristo crucificado, es el Cristo resucitado, mi amigo. Es el Cristo resucitado. Por eso nosotros los cristianos, cuando vamos a despedir a un hermano, a un familiar que sabemos que ha puesto su fe en Jesús, nosotros decimos, nos veremos, nos veremos. Este ataúd que tiene tus restos mortales no va a detener tu vida, no va a detener tu vida. Va a conservar lo que quede de tu cuerpo, pero no va a detener tu vida, porque tu vida continúa en la presencia del Señor. Amén. Por eso es que en estos momentos la resurrección es la prédica más fuerte de cada domingo, sobre todo de Semana Santa. La resurrección de Jesús. Déjenme hablarle acerca de esto. En Romanos capítulo 6, el versículo 9 que les he referido, dice que la muerte había atrapado a Jesús, habiendo resucitado de los muertos. Jesús muere, pero ha resucitado. La muerte tiene en el ser humano un sinsabor. La muerte muchas veces la tomamos como la no existencia, como el aniquilamiento. En los términos bíblicos, muerte no significa aniquilamiento, muerte significa separación. Usted se ha separado de algo, que en este caso es de su cuerpo físico. ¿Y qué queda vivo en mí? Lo que la Biblia llama el alma. El alma es la esencia de usted. El cuerpo viene a ser una habitación temporal. Este cuerpo que usted tiene es una habitación temporal. La esencia de su persona no está en este cuerpo físico, está en su alma, mi querido amigo. Y eso no es material. Cuando llega el momento de morir, se separa el cuerpo del alma. Si usted confió en Cristo, la Biblia dice que si estamos en Cristo y somos una nueva criatura, tenemos una esperanza de vida. Pero si usted, mi amigo, no se arrepintió, habiendo escuchado la palabra de Dios, muchas veces acercándose a Dios, pero no en un verdadero arrepentimiento, usted, mi amigo, tiene en esta mañana que arrepentirse, tiene que buscar a Dios, tiene que pedirle perdón a Dios por sus pecados, para que ese arrepentimiento produzca la esperanza de la vida. Si usted no lo hace, mi amigo, lo que le espera, dice la Biblia, es la muerte espiritual, una separación de Dios, una separación que no tiene meses, no tiene siglos, no tiene milenios, es eterna. Por eso es muy importante que en esta mañana usted se haga una pregunta. ¿Me he arrepentido de mis pecados? Todos somos pecadores, todos hemos pecado y todos hemos fallado. ¿Usted ha hecho un verdadero arrepentimiento de sus pecados? Eso significa reconocer que nuestra vida está manchada, nuestro corazón está manchado, el pecado nos ha ensuciado y que solo hay un camino para limpiarnos, que es Cristo. Si usted hace eso, mi amigo, está yendo por buen camino. Por eso, mi invitación es que esta mañana usted se acerque al Señor de corazón y pueda encontrar en Él el perdón, la paz y esperanza que Jesús da. Jesús ha sido atrapado por la muerte, pero no es detenido por la muerte. Al tercer día resucitó. La resurrección, ¿qué más me da? La resurrección me da la posibilidad de tener una vida libre de pecado.
en el capítulo 6, el versículo 11, Romanos capítulo 6, versículo 11, dice la Biblia: así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Repito, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Si Jesús murió y resucitó, el cristiano tiene también que vivir una vida nueva, una vida donde se ha cortado los lazos del pecado, del egoísmo, de la maldad, de todo aquello que nos manchaba, ensuciaba y, por qué no decirlo, nos ataba o esclavizaba. Con mi experiencia como pastor, permítame un paréntesis, yo he tenido la oportunidad de tocar muchos muertos, hermanos y hermanas que partieron. Estuve frente al ataúd, frente a un cadáver, varias veces. Recuerdo cada uno de ellos. Recuerdo las impresiones que me daba la muerte al ver la persona fallecida dentro de un féretro. Y estaba ahí antes que la familia muchas veces. Entonces sé lo que es la muerte, he visto morir a personas. Sé lo que es la muerte. Déjeme decirle algo. Cuando está un muerto ahí, uno sabe que ese muerto, esa persona que ha fallecido, ya no hace nada. El miedo, temor que uno dice, va a abrir un ojo, se va a parar, me va a hablar, me va a tocar, eso son fantasías. Son fantasías. Cuando falleció mi tía, a quien amaba y quería como una madre, mi tía Yoconda, yo fui con mi primo hermano y me quedé encerrado con ella en la morgue, solo, y con 13 cadáveres más a mí rodeándome. Los recuerdo porque conté los pies de todos ellos. Se podía ver los pies de todos estos cadáveres. Mi primera impresión fue de choque, ¿no? Tengo muertos aquí a mi lado, me están rodeando los muertos, más mi tía que estaba en una mesa que tenía que vestirla. Entonces me di cuenta que los muertos son. No hacen daño, no asustan, no se levantan, no abren los ojos. Están muertos. ¿Por qué le digo esto? Porque acá la Biblia dice, tú debes considerarte muerto al pecado. Si yo a ese muerto le ponía 100 soles en su mano, no lo iba a agarrar. Si yo le dejaba mi reloj nuevo, no lo iba a tomar. Es obvio, está muerto. Esa semejanza es la que Pablo dice ahora. Tú que estás en Cristo, tú que eres hermano, tú que dices que has conocido a Dios, que vas a la iglesia, que lo alabas y que oras, recuerda que estás muerto al pecado. Que cuando venga la tentación de agarrarte ese celular que se olvidó esa persona, esa bolsa del mercado que por la prisa se quedó, y tú dices, qué bendición, no es bendición. Tú sabes que eso está mal. Esas cosas que antes hacías, ahora tú debes considerarte muerto. Muerto al pecado, muerto a la tentación, muerto a toda situación que te dé el mundo, que te dé el diablo, tus propios deseos humanos para hacer lo malo. Estás muerto al pecado. Ese es el poder de la resurrección. Yo he nacido de nuevo en Cristo para vivir una vida diferente, para vivir una vida de resurrección, y corto todos los lazos con el pecado. Dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Podemos alzar nuestras manos, podemos mirar al cielo y decirle, Señor, aquí está mi vida y tú úsala como quieres. Acá están mis fuerzas, usa como quieres. Acá están mis bienes, úsalo como quieres. Esa es la riqueza del Evangelio. No es la muerte, no es la tristeza, no es la lágrima, no es el dolor de la pérdida, es la alegría de la resurrección. Es la bendición de decir, la muerte no me va a separar de mi Señor, yo voy a resucitar con mi Señor. Esas son las bendiciones de la resurrección. La tercera bendición que tenemos ocurre cuando nosotros damos cuenta que nuestro enemigo, el diablo o Satanás, cuya traducción significa adversario, porque eso significa el diablo, el adversario, usted va a encontrar que él ha sido derrotado para siempre. Satanás es un ser espiritual de maldad, pero que está derrotado. Voy a hacer un análisis teológico, si me lo permites,
y voy a referirme a la epístola de los Colosenses capítulo 2, el Colosenses capítulo 2, el versículo 14 y 15, te lo voy a explicar para que tú te puedas gozar de lo que significa que Satanás es un enemigo derrotado. El versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pablo hace referencia a un proceso judicial. El apóstol Pablo no es un improvisado, no es alguien que por ahí pasa la vida aprovechándose de otras personas y de su buena fe. Es un hombre estudioso, un hombre muy preparado para su época, que puede decirse que estuvo en las mejores universidades teológicas de su época. Una de ellas es la de Gamaliel. Y él dice que lo que Cristo hizo con nosotros es como cuando una persona va a prisión. Y cuando una persona iba a prisión en estas épocas, siglo I, según la usanza de ese entonces, en la puerta de la celda se colocaba un acta de decreto. En esa acta de decreto estaba el nombre del ciudadano, en mi caso Luis Yuen, y se me escribía todos los actos por los cuales yo estaba detenido, prisionero, encarcelado, ¿no? Por asesinato, por estafa, por haber hecho algo contra sedición contra el Imperio Romano. Todos los delitos que se me imputaban estaban en una hoja y colocada en la puerta, y se llamaba el acta de los decretos. Cuando tú lees a San Pablo, dice que el acta de los decretos ha sido anulada. Quiere decir que ya nadie me acusa. No hay pecado que me acuse y me sentencie. Y tú dirás, ¿qué pasó? Bueno, lee el texto y nos dice que fue quitada de en medio y fue puesta en la cruz. Esa cruz simboliza a Jesucristo muriendo por nosotros. Entonces, cuando el acta de tus decretos, cuando todos tus delitos y pecados fueron quitados y fueron puestos en la cruz, la pregunta es: ¿quién pagó por esos pecados? La respuesta es obvia: fue Cristo. Cristo va a la cruz, Cristo se sacrifica en una cruz, voluntariamente por supuesto, y lleva todos los pecados de todos nosotros. Isaías, el capítulo 53, nos dirá que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, por un acto divino, cuando Jesús es colgado en la cruz, nuestros pecados fueron puestos en su cuerpo sobre el madero, y por su llaga, dice el apóstol Pedro, fuimos sanados. Entonces hay libertad en la muerte de Jesús. La muerte sustitutoria de Jesús pagó los pecados que usted y yo, mi hermano, habíamos cometido. Entonces, esa es la importancia. Ahora, el verso 15 dice: y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa eso? En las costumbres romanas, cuando un general romano vencía a un enemigo de Roma, se le ataba a este enemigo de Roma, se le humillaba llevándolo a las puertas de Roma por un desfile en una de las vías principales. Pero el detalle, ¿cómo se llamaba eso? Se llamaba el Paseo del Triunfo. El Paseo del Triunfo. Eso significa que esta persona era llevada, humillada, porque hacía vencido por el general romano. El triunfo viene en Cristo. Cristo representa a ese general romano vencedor. El enemigo humillado es Satanás. Entonces, hermano lindo, cuando Jesús resucita, confina a Satanás, ata a Satanás, vence a Satanás y lo humilla públicamente. Ese texto está aquí. El triunfo es de Cristo, la resurrección es de Cristo. El hecho de resucitar venció a Satanás y lo exhibió públicamente para que todos en el cielo y en la tierra sepan que Cristo es el triunfador, el que da el triunfo, el que tiene la victoria. Luego tenemos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, ustedes van a escuchar ese texto que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué resucita Cristo? Para deshacer las obras del diablo. Es decir, si Satanás
había estructurado la forma de humillar a los humanos, de esclavizarlos, de hacer prácticamente de ellos unos títeres que los maneja y los esclaviza, y escondido él, los humanos no percibimos su presencia y decimos que el diablo es una fantasía, es una invención de la Edad Media, que el diablo es simplemente uno actuando en su maldad y su egoísmo. Pero en la Biblia existe claramente la idea de que es un ser espiritual, y que la Biblia le llama a él que ha hecho obras de maldad, pero que ahora, mi querido hermano, por la resurrección de Cristo, las obras de él son deshechas. Entonces, usted, mi hermano, que estaba atado a un pecado de adulterio, de fornicación, de robo, de mentira, de egoísmo, de violencia en su familia, contra su esposa, contra sus hijos, contra usted mismo, si atentó contra su vida, ahora usted puede ser libre de eso, libre, porque Cristo ha venido a deshacer las obras del diablo. La esclavitud que antes teníamos ha terminado para siempre cuando usted se acerca a Cristo. Esas son las bendiciones de la resurrección. Y le digo más todavía. Hay el texto de Hebreos, en su Biblia, el texto de Hebreos, capítulo 2, el versículo 14, Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto sois hijos, los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Satanás se creía vencedor y por mucho tiempo, no sabemos qué cantidad de años, él tenía el imperio de la muerte. Es como tener las llaves que abrían las puertas del Hades. El Hades en la Biblia es el lugar de los muertos. Entonces el arma más letal de Satanás era atarnos al pecado y tener las llaves de la muerte. Alguien tenía que arrebatarle el poder de la muerte, si no el humano no tenía esperanza de resurrección. La Biblia dice que Jesús tuvo que participar de carne y sangre, es decir, tuvo que encarnarse, tuvo que hacerse humano. Por cierto, esto es un texto de cristología, es un texto de teología. Los que hemos pasado por el seminario lo saben perfectamente. En la cristología se estudia el tiempo en que Jesús está hecho humano como el tiempo de humillación. Y cuando Jesús resucita es el tiempo de la exaltación de Cristo. Estoy resumiendo muchos días de enseñanza en un seminario en una pequeña dosis. Usted no se haga problema. Lo que quiero decirle en breves palabras es que Jesús era necesario que se encarne, tenía que adquirir cuerpo humano, tenía que morir como un humano, pero tenía que resucitar como Dios. Y lo hizo. En el momento en que resucita, dice, arrebató el imperio de la muerte al diablo o Satanás. Capítulo 2, verso 14 de Hebreos. Destruir al imperio de la muerte. Esas son las bendiciones de la resurrección, mi amigo. En esta mañana, tomando los minutos finales para reflexionar, la obra de Cristo es que usted tenga la esperanza de la resurrección, es que usted tenga una vida eterna y esté seguro de que esa vida eterna es para usted. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 11, Jesús estaba frente al entierro de un amigo que él amaba y quería mucho. Se llamaba Lázaro. Entonces Jesús va a pronunciar palabras muy profundas, palabras que se han inmortalizado, palabras que siempre son predicadas los domingos de resurrección. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 11, el verso 25, él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y esa es mi pregunta final esta mañana. ¿Usted cree esto? ¿Usted cree que Jesús resucitó? Mira, yo no lo veo. Lo que hablan son sus seguidores. Nunca lo vi resucitar, no se me ha aparecido, no me consta. Eso se llama incredulidad. Jesús dijo, bienaventurados son los que creen sin haber visto. Es un tema de fe, es un tema de fe. No estoy hablando de un tema de filosofía, no estoy hablando de un tema de lógica, no estoy hablando de un tema de ciencia, es un tema de fe. Nosotros creemos que según el texto de la Biblia, Jesús resucitó.
En la epístola a Corintios 15, San Pablo dice que se apareció a más de 500 personas a la vez, que lo vieron muchos testigos, que es más, él comió con ellos. Esto no puede ser fruto de una histeria colectiva, de una invención humana. Tiene que ser producto de algún hecho real y contundente. Jesús resucitó para que usted, mi amigo, esta mañana tenga la esperanza de la resurrección. Si está cercano a la muerte y usted me está escuchando, si tiene una enfermedad terminal de la cual ya usted está consciente, déjeme decir, hay esperanza. Hay esperanza. Usted puede venir a Jesús en esta mañana. Usted puede acercarse al Señor y decirle: Jesús, tú me dijiste que tú eres la resurrección y la vida. Si me toca partir de este mundo, yo quiero la resurrección y la vida para mí. Y usted puede tenerla. Usted puede tener esa resurrección en esta vida. Si usted quiere acercarse a Jesús de corazón, pídale al Señor que venga a vivir a su vida. Arrepiéntase de los pecados que usted sabe que ha cometido y que ha ofendido a Dios. Y vuélvase al Señor. Y nosotros, hermanos, celebremos con alegría, con júbilo, con gozo, que nuestro Señor ha resucitado. Porque si Él vive, nosotros también viviremos. Porque si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Es más, Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo tengo mi morada en los cielos y usted también. Gocémonos, que tenemos la resurrección para nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por ese Cristo bendito que resucitó. Las cadenas de la muerte lo detuvieron 3 días, pero al tercer día resucitó. Y la Biblia dice que los ángeles le dijeron a los que llegaron: ¿por qué buscan? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Señor, en este tiempo en que hay tanta incredulidad, en este tiempo en que las personas dudan, si no veo, no creo, que pueda llegar a ellos la semilla de la fe y de la esperanza. No necesitamos ver para creer, tenemos que agarrar la palabra de Dios, la Biblia, y decir: verdaderamente Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, yo tengo la esperanza de la resurrección. Y veré a mis seres queridos, a mis madres, a mi hermano, a mi tía, a mi primo, a los que me vieron vivir acá y ya se fueron de esta vida. Yo los voy a volver a ver porque creo en la resurrección. Jesús me dijo que Él es la resurrección y yo con Él voy a resucitar. Bendita sea tu palabra de esperanza y de paz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para concluir, los invito a todos los hermanos de la iglesia que están conectados por medio del fanpage de nuestra iglesia, Iglesia Bíblica Bautista Jesús da Vida Callao, a que nos reconectemos dentro de unos minutos para poder celebrar la Cena del Señor. A todos mis amigos y hermanos que nos han acompañado, gracias por su tiempo, los amamos, que Dios los bendiga.